Buenas tardes, gracias a todos por permanecer aquí a esta hora. El siguiente ponente es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad de cirugía general en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y labora en el Hospital 1A del Instituto. Es además cirujano general en el Star Medical Centro y es el vicepresidente de nuestra asociación. Él va a dictar una conferencia acerca de un paciente común a todos nosotros, nuestro planeta Tierra. El doctor Ricardo Joel Esquivel Cortés. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Sí se escucha, ¿verdad? Traigo un micrófono un poquito distinto, ¿no? O sea, mi voz. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo sé que probablemente pudieran estar en un lugar mejor, pero bueno, igual y no los invitaron, ¿no? Pero créanme que no hay un lugar mejor aquí entre amigos. Creo que nos la vamos a pasar muy bien. La finalidad de esta plática es no solamente venir a convivir con ustedes, venir a platicar sobre algunos temas menos violentos que los obstétricos o los urológicos, y creo que también son muy interesantes. Dicen que no solo de pan vive el hombre, no solo de medicina podemos hablar los médicos. Esta imagen es nuestro planeta Tierra, por si no lo conocíamos de esta forma, tomada por ahí de los años 60, tal vez 67, 68, en una de las misiones Apolo. La misión Apolo constituyó de 17 viajes o intentos de viaje a la Luna, los primeros, y luego viajes reales ya tripulados, y es una imagen tomada desde el espacio. Voy a dividir la plática en 4 o 5 partes, con la finalidad de que entendamos al final del día lo que yo quiero expresar. Es decir, yo quiero dividirla para poderme expresar y darme a entender de lo que, al punto al que quiero llegar. Nuestro planeta Tierra es sólido, líquido y gaseoso, cosa que muy pocos planetas tienen, y eso es una cualidad muy importante por lo que vamos a ver después. Es el tercer planeta del sistema solar, es el más cercano, que tiene un satélite, que es la Luna. Fíjense, para empezar, la Luna está a 384,000 kilómetros. Esas transparencias seguramente algunos de ustedes ya las habían visto porque las había presentado en una plática previa, que era más que de la atmósfera hacia adentro, fue de la atmósfera hacia afuera. Pero las quise traer, las quise repetir porque quiero ubicar lo que es nuestro planeta para posteriormente hablar de lo que específicamente quiero hablar. Tiene una edad de 4.550 millones de años, y desde 1000 años después de que nació la Tierra, desde 1000 millones de años después de que nació la Tierra, empezó la vida, de tal manera que tiene más o menos 3.550 millones de años habitado por seres vivos, tal vez no como nosotros, pero por seres vivos. Tiene un perímetro de 930 millones de kilómetros, un diámetro de 12.742, 40.008 kilómetros, así de exactos, los podemos medir hoy en día, de perímetro, y tiene atmósfera, con sus 5 capas, y cada una de ellas tiene diferentes funciones. La termósfera, que es la más baja, es la que nos cuida, nos protege, y es como nuestra sabanita consentida, es la que mantiene nuestra temperatura, la vamos a ver un poquito después, a 0 grados. La Tierra tiene más o menos la mitad de su vida. Todavía nos quedan 5.000 millones de años de vida junto con ella. Esperemos llegar, ¿verdad? Yo espero no necesitar andrógenos para entonces. Bueno, esta es la Tierra vista desde la Luna, igual tomada en una misión no tripulada en el año 67. Posteriormente vamos a ver otra imagen muy parecida, aún más bella que esta. La Tierra está constituida por 2 núcleos. El primero, que es el interno. Fíjense, si la Tierra tiene un poquito más de 12.000 kilómetros de diámetro, por supuesto, si queremos llegar al centro de la Tierra, vamos a recorrer cuando menos la mitad, a 6.000 kilómetros de profundidad.
Tiene otro núcleo, un poquito más externo, ese está un poco más cerca, 2.000 kilómetros. Tiene esta cosa, esta capa, que se llama manto, y esta está desde 70 hasta 700 kilómetros. Lo interesante de todo esto es que esos 12.000 kilómetros de diámetro tienen unas temperaturas infernales. Donde vivimos es en esta capita. La capita azul, que solamente tiene desde 10 kilómetros del fondo del mar hacia abajo y de 20 a 70 en las partes más altas. Por si alguien quiere oro, el oro en esta parte existe además níquel, cobre, iridio y platino. De eso está hecho el centro de la Tierra fundamentalmente. Va a ser un poquito difícil ir por él. La temperatura a ese nivel está en 4.300 grados. El siguiente núcleo, 3.700 grados. Y el manto, que está solamente un poquito abajo de la corteza, que es donde estamos ahorita, está a 1.000 grados centígrados. Fíjense lo fascinante, la superficie de la Tierra está a 0 grados. Como dicen los baturros, ni frío ni calor, ¿no? Pero fíjense aquí, puede llegar, estaba viendo el otro día, de que en Libia se ha alcanzado la mayor temperatura del mundo a lo largo de la historia registrada por lo menos con los humanos. 57 grados alguna vez. En el Polo Sur es donde más frío hay. El peor frío que ha habido son menos 53 grados. De tal suerte que podemos decir que nuestra corteza está a 0 grados, más un poquito, menos un poquito. ¿Qué son 50 grados? Si aquí adentro tenemos 4.300. Eso sería lo fascinante de nuestro planeta, para empezar. Esta es otra imagen de la Luna, tomados en esa misma misión, en la misión 7, 8 por ahí, de los Apolo, en misiones no tripuladas, inmediatamente después de salir de la atmósfera. Y esta es una de las fotografías tomadas en el año 1969, cuando el hombre por fin pudo llegar a la Luna. La Tierra vista desde la Luna. Preciosa imagen, ¿no? Este es el Sol. Lo interesante es que estamos a una unidad astronómica en distancia de la Tierra, del centro de la Tierra al centro del Sol. ¿Cuánto es esto? 150 millones de kilómetros. La superficie de la Tierra, la superficie del Sol, perdón, está a 5.500 grados de temperatura. Y la superficie es mucho menos cálida que el interior. El interior tiene 15 millones y medio de grados centígrados, es decir, 15 millones y medio de grados centígrados. Interesante, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos regular la temperatura de la Tierra. No todos son cálidos, ¿eh? Dicen que esto sabe rico. No sé si alguien lo ha probado. No todos los soles son calientes. ¿Algo pasa? Tenemos aquí una imagen más o menos comparativa de lo que es la Tierra y el sistema solar. Este sería el Sol. El Sol ocupa o tiene el 98% de la masa de todo el sistema solar. Aquí estaría nuestra Tierra, nuestra Luna. De aquí a acá son solamente 384.000 kilómetros. Es decir, 1.2 segundos luz. Los demás planetas, los últimos 4, antes eran 9 planetas, ya quitaron a Plutón, pero de Júpiter a Neptuno, la distancia no es proporcional de la que hay de la Tierra al Sol. Exponencialmente van separándose los planetas. Mercurio y Venus están mucho más cerca que la Tierra y Marte, y exponencialmente se van, de tal manera que al final, desde acá a la distancia al final, es una distancia de 45.000 millones de kilómetros. Fíjense, 45.000 millones de kilómetros. Cuando de aquí a la Luna, que es donde hemos ido, lo más lejos que hemos viajado, solamente son 384.000. ¿Por qué todas estas distancias? ¿Por qué me interesa tanto el redundar en esto un poquito? Porque
Fíjense, si tenemos de aquí a acá 45,000 millones de distancia en kilómetros, quiere decir que del otro lado es la misma distancia. Entonces podríamos poner 90,000 millones de kilómetros y no hemos salido más que del sistema solar. La estrella más cercana a nuestro sistema solar es esta, Alfa Centauri, y está más o menos a 41 billones de kilómetros. Si podemos imaginar esa distancia, sería 41 más 12 ceros por delante. Más fascinante es pensar en esto todavía cuando somos parte de la Vía Láctea, y la Vía Láctea tiene más o menos de 200,000 a 400,000 millones de estrellas como el Sol. Es el tamaño más o menos calculado de nuestra Vía Láctea. A mí me parece esto fascinante, pero ahí les va otra más interesante. Hay aproximadamente 2 billones, es decir, 2 millones de galaxias en el universo. ¿Por qué quería decirles tantos números? Porque en ese pequeño pedacito de la Tierra es el único lugar donde habemos seres vivos. Vivos, por lo menos, como conocemos y como nosotros concebimos la vida. Así que podemos platicar, que podemos pensar, que podemos hacer una sesión. Claro que los planetas y el universo está vivo, pero no tiene vida como la que nosotros tenemos. Esta es la corteza de la Tierra, es lo único que tenemos en miles de kilómetros, ahora sí que a la redonda, y vean lo que está pasando con ella. Es por eso que quería ubicarlos, quería yo ubicar el tema. Vamos a hablar específicamente sobre esto, calentamiento global y cambio climático. El hombre se ha encargado de producir más dióxido de carbono del normal, más metano y más de todos estos venenos que al final del día se están acumulando en nuestro planeta, fundamentalmente óxido nitroso, metano, aparte del dióxido de carbono, y otros en menores cantidades. Las emisiones de CO2 en el planeta cada día son más. Ahorita vamos a ver algunas cantidades. Los planetas, perdóneme, parezco político, los países que más emiten contaminantes son los países más productivos, son los más ricos, son los que más contaminan y sin embargo son los que menos participan en la solución al problema. Eso es un esquema un poco complejo que obviamente no lo vamos a revisar del todo, pero a grosso modo esto sería el Sol, nos manda calor con esos 5.500 grados que tiene la superficie. Algunos de ellos se quedan, como vemos aquí, en la Tierra para mantener calientito esos hasta 57 grados que algún día subieron a la temperatura libia, pero en general pues tenemos ahorita una temperatura muy agradable. Aquí en el DF probablemente hoy estemos a 20 grados, 25, en fin, es una temperatura bastante amigable con la vida. La gran mayoría de los rayos solares se pierden, unos los rebota a la misma Tierra, otros los rebota la atmósfera a nivel de la estratosfera y otros se pierden por diferentes mecanismos, de tal suerte que el equilibrio es muy interesante. Siempre está más o menos a la misma temperatura. El calentamiento global lo definiríamos de esta manera, y cambio climático se refieren al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos adversos. O sea, no nada más es el aumento de la temperatura, sino además lo que esto provoca. Caray. Bueno, cualquier persona, nosotros mismos pudiéramos pensar, y si es que lo habíamos leído antes, de que estos fenómenos a veces son cíclicos. A veces sucede de que en algunos milenios, algunos siglos pasados, se había de alguna manera elevado la temperatura un poco o mucho, o elevado el CO2. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser, estas situaciones son por lo que se llama forzamientos externos. Alguien dice que los volcanes producen mucho CO2, las montañas que están vivas, es cierto, pero siempre habían existido y no pasaba eso. Otras personas dicen que el calentamiento solar es el que varía, tampoco es cierto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la otra, que puede haber variaciones en la órbita de la Tierra y eso se debe a que haya aumentado la temperatura.
Se ha estudiado perfectamente eso, así como nosotros estudiamos la violencia obstétrica, o estudiamos la oxigenación, las hernias, lo que ustedes quieran. Así lo estudian ellos también, ¿eh? Los científicos que se dedican a esto han llegado a la conclusión por diferentes estudios de que el sol solamente ha influido en el calentamiento en un 5%. Aquí hay una gráfica en la cual vemos eso. Fíjense, el número de manchas solares no ha aumentado. Desde el año 1975 hasta el 2015 han permanecido igual. La radiación del sol, medida en watts, también desde 1975 hasta el 2015 no ha aumentado. De tal suerte que no le podemos o no le debemos echar la culpa al sol de todo esto. ¿Ok? ¿Es allá? Se acabó la energía. Bueno, creo que es aquí. Okay. Entonces es esto. Bien, las emisiones que sí se pueden medir y lo que sí hemos visto es de que, fíjense, de los mayores contaminantes tenemos la agricultura, la silvicultura y otros usos de suelo, 24%. La industria es un 21% lo que contamina y la producción de electricidad, 25%. A nosotros nos cuesta mucho trabajo el entender o el saber cuánto es contaminar los carros que nosotros usamos. En este caso es un 14%. De tal suerte que estas emisiones sí son medibles y sí las entendemos. Perdón. Ahí está, perfecto, gracias. Bien, esta es otra de las... En esta imagen podemos ver de que esta es la costa oriente de los Estados Unidos y estas manchas que vemos es la trayectoria de los barcos. Vean cómo van dejando sus estelas hacia la atmósfera de los escapes y de los tubos estos que tienen de chimeneas para deshacerse de los contaminantes. Desde el espacio se pueden ver por los satélites que están colocados. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha esta cosa? Sí, de repente creo que falla. Bueno, aquí están también medidas las fracciones de CO2 en aire seco. Esto es por mes. Fíjense que aquí en la primavera se eleva muchísimo más y al final de la primavera por mes también viene disminuyendo. Cuando termina ese ciclo empieza el nuevo. En verano empieza a bajar porque las plantas empiezan a crecer y estas nos ayudan a consumir un poco de CO2. Sin embargo, desde 1960 hasta la época, hasta 2015, vemos cómo las fracciones de CO2 no han dejado de elevarse. Esto es una de las fuentes, ¿eh? Hay muchas fuentes, hay muchas áreas en el mundo de investigación al respecto. ¿Ok? Para que yo no traje algo que nada más sea de un solo lugar, sino más bien de muchos centros de estudio al respecto para que no haya sesgo. ¿Okay? En las partes por millón de CO2 pasa más o menos algo similar. Fíjense, 400,000 años antes que hoy, 350,000, 300,000 años, 250,000 y así nos vamos acercando. Pero en la actualidad, fíjense, del año 1950 hasta el 2014, ¿cómo ha rebasado? Algo que desde hace 650,000 años no teníamos de CO2. El CO2 es como una cobija extra que le estamos poniendo a la atmósfera y que impide que el calor se pierda. Esta es otra imagen, esta es otra gráfica en la cual las mismas emisiones de dióxido de carbono de otra fuente, por esta que se llama EPA, Environment Protection Agency, desde el año 1900 ha estado monitoreando esto y vean cómo a partir del año más o menos 1970-75 a la fecha ha aumentado de una manera impresionante. Lo que no había aumentado, pues prácticamente en los últimos 100 años. Esto es preocupante, no es la única fuente, aquí hay otra, los miles de millones de toneladas de CO2. Fíjense lo que el ser humano está provocando, lo que el ser humano estamos haciendo. En los años 1990, por ahí, eran 22,000 toneladas aproximadamente, 22,000 millones de toneladas. Para el 2010 estamos en 32,000 millones de toneladas de CO2. ¿Cuándo vamos a parar? Yo creo que va a ser un poquito complicado el poder detener esto.
Esta es otra imagen, este es otro estudio, en las cuales, si no tomamos medidas al respecto, esto va a ir todavía peor. Suponiendo que estamos más o menos por acá, imagínense que para el año 2100, dependiendo de diferentes fuentes, esto es de una, esto es de otra, estos son los centros de investigación que se dedican a esto, para el 2100 podría subir la temperatura a 5 grados. No es permisible, es poco sano y es muy comprometedor para la vida todo esto. Se supone que en este siglo no debiera aumentar la temperatura más de 2 grados centígrados y sin embargo tenemos un alto riesgo de que llegue a 5. Eso definitivamente es algo extremadamente grave. Esta es otra gráfica en la cual igual vemos que en los últimos años, en este siglo XXI ya, carambas, las temperaturas se han elevado y los últimos años, los últimos 14 años y estos 15 que llevamos de este milenio han sido los más cálidos durante muchísimos años, es más, desde el siglo pasado, desde el 1860, no habían aumentado tanto como estos últimos años. A esto se le agregó un poquito el fenómeno del Niño que estuvo muy vigente en los años 60. Bien, esta es otra gráfica, igual, de otra fuente, en lo que la anomalía térmica se ha sumado de una manera muy, muy directa. Si vemos, esto es en el año 1800, vean, más o menos del año 1200 al 1800, una pequeña edad del hielo que se llama, pero la temperatura, después de esto, aquí vemos en la grafiquita esta negra, cómo se ha aumentado al 2004, miren a dónde ha llegado. Este es en otra fuente, no son los mismos. Y en esta, que es un cálculo que, otra fuente, que sería esta, la Ceres, es un modelo que los encargados de proyectar estos números hacen y nos dicen que para finales de siglo, si no nos ponemos listos y no hacemos una limitante de lo que hoy en día está pasando, puede llegar a subir hasta 11 grados la temperatura. Más adelantito vamos a ver que bastaría 6 grados que suba para que Nueva York y Londres y las ciudades que estuvieran a esa altura quedaran totalmente inundados. Subiría más o menos 60 metros el nivel del mar. Esto pues es bastante alarmante. Estos son más o menos los depósitos del cambio energético de los años 70 para acá. Toda la energía la ha pescado el 93%, los océanos, un 3% el hielo, 3% los continentes y 1% la atmósfera. Fíjense lo interesante. Estados Unidos, del 100% de CO2, que las 32,000 millones de toneladas que se producen al año, contribuye amigablemente con el 26%. Toda Europa, o la parte de Europa, 16%. China, que tiene 1.370 millones de habitantes, solamente produce el 10%. Los Estados Unidos tienen alrededor de 300 millones de habitantes. ¿Por qué contamina tanto? México, ¿cuánto contamina? ¿Creen que es mucho o poco? México contribuye con el 1.4% de la contaminación mundial de CO2 y otros gases de efecto invernadero. El segundo lugar en otro grupo es China, en tercero India y en cuarto lugar Japón. México no aparece, no aparecemos en esto. Sin embargo, México está muy interesado en que esto se frene porque somos uno de los países que si esto sigue así, vamos a ser de los más perjudicados. Hasta aquí esto ha sido nada más como para justificar lo que a continuación viene. Y lo que a continuación viene no es tan adecuado. ¿Qué impactos tenemos? Fíjese, en los polos, antes teníamos todos estos glaciares, muchísimos pingüinos, muchísima fauna, muchísima comida. Hoy en día, eso está disminuyendo. Con este poquito que ha salido, con este poquito que ha aumentado la temperatura a nivel global, ahora ya tenemos menos pingüinos y tenemos menos hielo. En caso de que todo el hielo
que forma el Islandis, es decir, el contenido del Antártico se fundiera, el nivel del agua aumentaría 61 metros. Un aumento de solo 6, lo que les decía, bastaría para inundar Londres y Nueva York. Cuando había mucho hielo, había muchos osos, había hijitos, había comida, mucho salmón, ¿verdad? Miren, hoy en día, parecen residentes de primer año, ¿no? Y poco hielo, poca comida y mucho trabajo para encontrarla. Esto es el permafrost. El permafrost es el hielo que se forma por arriba de los lugares sólidos. Había mucho. Hoy en día hay menos. La banquisa, que es el hielo, este es agua de mar, es el hielo que se forma en la superficie del agua de mar, ha disminuido a una razón más o menos del 2.7% por década. En el verano puede llegar hasta un 7% de pérdida. Yo creo que si el Titanic hubiera naufragado hoy, a lo mejor hasta el DiCaprio se salva, ¿no? Ya hay menos frío que antes. Esto acaba de pasar en Indonesia hace poco, eso sí nos tocó verlo. Este es un tsunami. ¿Por qué viene esto? Bueno, cuando se pierde mucho peso en el hielo, porque se deshace y esa agua se va al mar, las capas de abajo, las capas tectónicas de la corteza terrestre, se reacomodan. Y hay una consecuencia en el mar. Hagan de cuenta que levanta miles de millones de metros cúbicos de agua y entonces hace una onda, como si alguien se echara un clavado al mar, y entonces viene esto, ¿no? Estas desgracias pues son afortunadamente pocas, pero cada día va a haber más. Unos edificios de este tamaño que sean arrasados por una ola de pues obviamente lleva mucha destrucción, mucha desgracia, mucha pérdida económica, mucha hambre, mucha carencia. Y no todo el mundo puede librarla. No siempre hay un amigo que te pueda ayudar, y lo que queda, bueno, pues es difícil de reconstruir. Fíjense esta imagen tomada en 1928 al 2004. Del 28 al 4, pues que son 68 años, 60 y algo años. En 60 años vemos de que, pues sí, la cantidad de hielo ha disminuido porque ha aumentado la temperatura. Esto que antes era hielo, ahora es agua. Pero fíjense esto, de 1985 al 2002, apenas 17 años después, como todo lo que era hielo, ahora ya no lo hay. Se ha ido más rápido todo esto, y entonces también esto ha aumentado mucho. Las concentraciones de agua que antes estaban en los polos, ahora están parte de ellas en el mar. Y acuérdense que el 70% más o menos del planeta está cubierto por agua. Tristemente, esa agua es salada. Solamente 2.5 a 3% de todo este líquido es agua dulce. Y de ese 2.5 o 3%, solamente podemos asimilar el 1%, porque la otra está o en el hielo o está en sistemas acuíferos muy profundos a los cuales hasta hoy no tenemos acceso. Por ende vienen las sequías, la falta de agua, viene la muerte, y por más que tengamos intenciones de alimentar a nuestros animalitos, a nuestras familias, si no hay agua y no hay cosechas, pues no hay comida. Ha pasado esto, nos ha sucedido en algún momento. Mientras en algún lado falta agua, en otros lugares abunda, cae, pero cae de una manera exagerada. Y entonces vienen las inundaciones y los problemas. Acaba de pasar hace poquito un ciclón, hace una semana, y dejó también muchísimos muertos en Centroamérica y un poquito en Miami. Los basureros, producimos nosotros también miles de millones de toneladas de basura anualmente, y los basureros también son fuente de generación de CO2. Aquí el gobierno de Pénjamo ya contribuyó, no puede tirar escombro, basura, ni cadáveres, porque también la delincuencia contribuye a la contaminación. Lo peor de todo es que esto no afecta nada más a la India, ni a China, ni a Estados Unidos, que son los que más contaminan. Nos afectan a todos, ¿no? Acá tienen que utilizar el transporte híbrido para
para este tipo de cosas, otros lo toman más amigable, ¿no? Incluso para hacer algo de deporte. Pero vean esto, también allá les ha llegado, y están del otro lado del mundo. Esto es en Paraguay, y también les ha pasado. No son los únicos, también en México nos ha sucedido que en Chalco, que en el centro, en el norte de la ciudad, ahora sí cualquier cosa nos afecta. Otros aprovechan para darse un baño de asiento mientras pasa los peores tiempos. Algo pasa con esta cosa. Y fíjense la otra cosa, la otra cosa más importante, muy interesante. El del hielo de los polos puede subir el nivel del agua, y ciudades como Venecia, que hoy en día ya tienen un cierto nivel de agua, van a ser afectadas de una manera muy directa. Caray, ¿qué pasa ahí? Las ciudades más afectadas hasta estos siglos, hasta estos años, ha sido Bangladesh, Birmania y Honduras. México no se escapa, ¿eh? México, si ustedes recuerdan, en el año 85 tuvimos un sismo terrible, del cual todavía no nos podemos recuperar. Y los sismos cada día son más frecuentes en diferentes áreas del planeta, dejando muchos muertos y dejando mucha gente sin casa y sin recursos económicos. Nevadas se ven bonitas, pero cuando esto sucede, también dejan igual de desgracias como si fuera una inundación o un tsunami. Se llevan las cosechas, en fin, no hay comida y no hay economía. Y fíjense, esto todavía lo tenemos hoy en día. Todavía tenemos arrecifes, todavía tenemos peces, todavía tenemos ballenas, pero se calcula que el 10% de la disminución del oxígeno afectaría al 100% de las especies. Todavía las tenemos que cuidarlas. El CO2 que está disuelto en toda la atmósfera también se absorbe en el mar. Al absorberse en el mar, baja el pH. ¿Y qué pasa si baja el pH? No se sintetizan ni comida, no hay arrecifes, porque el carbonato de calcio es lo que se requiere para los arrecifes, y también los crustáceos, su pseudoesqueleto se forma de carbonato de calcio. No hay cosechas. Cada día los talamontes, los comercializadores ilegales de la madera, están acabando con nuestros bosques para venderla, para hacer negocio, y como consecuencia no llueve, y si no llueve, obviamente no vamos a tener cosechas. Cuando llovía, y en los lugares donde todavía hay lluvia, miren la diferencia de cosechas con respecto a la anterior. ¿Qué más diéramos por cosechar así en nuestra provincia mexicana? Ya no hay este tipo de cosechas. No me acuerdo si fue el jueves o viernes pasado, que estaba bloqueada aquí Reforma por los campesinos, porque quieren apoyo al campo, porque el campo está como lo vimos. En otras partes del mundo se dan el lujo de hacer hasta figuritas por las buenas cosechas que tienen. Cuando no hay cosechas, obviamente, si vamos a nuestros pueblos en la provincia mexicana, vamos a encontrar esto. Obviamente no hay educación, hay pobreza, hay hambre, y así están muchos de nuestros países en Centroamérica y en Latinoamérica. Por ende vienen las guerras, viene la violencia, y bueno, siempre hay un zorro vengador, ¿verdad?, que les da directo a la cabeza, afortunadamente. Pues hasta aquí yo creo que vamos más o menos ubicados en cómo un planeta tan bonito, que es único, alrededor de 9,000 millones de kilómetros, y sus millones de kilómetros más lejanos, lo que le está pasando por el CO2. Para ir aterrizando, la probabilidad de que estos cambios pudieran haber ocurrido al azar es virtualmente de cero, según los expertos, según lo que vimos en las gráficas. La radiación solar no ha variado, como lo vimos en una de las gráficas que pasamos al inicio. La troposfera, que es la parte más baja de la atmósfera, es la única que ha cambiado su temperatura. ¿Por qué? Pues si el CO2 se produce aquí abajo, se queda arriba, en la capa más baja de la atmósfera. Es como si le hubiéramos agregado una sabanita a esta capa. Y la otra es de que se concluye que el cambio es antropogénico, es decir,
que quien lo está generando somos nosotros, somos los humanos. La troposfera, que es la capa inferior, se ha incrementado su temperatura en 0.13 a 0.22 grados por década, desde 1979, así que ya lleva como 1 grado más. Peligrosísimo. El mar un poco menos por su capacidad de evaporación, pero hay una cosa que se llama la inercia térmica. Esto es como cuando nosotros tenemos un paciente o una paciente que tiene una sepsis abdominal, que tiene una sepsis generalizada por algo, lo operamos, lo dejamos limpiecito, pero eso no quiere decir que ya se salvó, ¿eh? La inercia biológica en ese caso puede ser que al tercer día le caiga una falla renal, una falla pulmonar o las dos y se muera. Esto, aunque hoy en día dejáramos de producir el CO2, seguiría el calentamiento global y van a seguir las consecuencias. De tal suerte que tenemos que, de alguna manera, ya tomar cartas en el asunto. Para la Unión Europea es una de las más interesadas en que esto pare. Se quiere, de alguna manera, asegurar de que las emisiones se reduzcan en un 20%. El presidente Peña Nieto, no sé si lo vieron en las noticias, hace cosa de mes y medio estuvo en Francia, se comprometió a bajar el 30% para 2020. Y conste que contamina solamente el 1.4% o contribuye el 1.4% de la producción de gases de efecto invernadero. Se alcanzarían, si todo el mundo quisiera colaborar, el 30% de disminución de gases, si todos los planetas, los 194 países que hoy en día forman a todo el mundo, se comprometieran a bajar esto en sus emisiones. Y fíjense lo que costaría, 45,000 millones de dólares disminuir las producciones de estos gases en un 50%. Digo, creo que es bastante dinero. Hay que mejorar la emisión en un 50%, en un 20%, perdón, de acuerdo a diferentes puntos. Por ejemplo, vamos a generar el 20% de la energía de otras formas que no sean los combustibles fósiles. Vamos a quemar menos carbón, menos gasolina, menos diésel. Y la Unión Europea está presionando para conseguir un nuevo pacto mundial ambicioso que permita reducir las emisiones. ¿Por qué está presionando? Porque en el tratado, en el convenio que hicieron de Kioto, Estados Unidos no ha firmado. Estados Unidos no quiere entrar a esto. Obviamente no le conviene, porque entonces tendría que bajar su producción. Y los países ricos no quieren cooperar con esto por los costos. De los 38,000 millones de toneladas por año, los automóviles contribuyen en el mundo con 1.500 millones de toneladas. Como ven, no es una proporción de todos los automóviles tan enorme como es lo de las otras fuentes. Esta es la Comisión Marco de las Naciones Unidas, que están de alguna manera interesadísimas en que esto suceda. Naciones Unidas quiere prevenir un cambio climático de origen antropogénico, ayudar en la adaptación al calentamiento global y con grandes reducciones en las emisiones, y que el calentamiento global futuro debe limitarse a 2 grados, cuando mucho, con respecto a nivel preindustrial. El nivel preindustrial es antes del año 1750, antes de que se inventara la máquina de vapor. Llegar a esto parece fácil, pero de verdad que disminuir 2 grados centígrados el nivel de temperatura que se espera aumente en la Tierra es extremadamente complicado. En 1992 se juntaron 177 países para firmar el protocolo de Kioto, que se echó a andar en 1997, pero no se ha podido, porque no todos quieren firmar. México está comprometido, pero pues desgraciadamente no podemos hacerlo solos. El 50% del CO2 que se emite hoy en día sigue sin absorberse. Parte se queda en el mar, parte se lo comen las plantas, parte se evapora, pero si no hacemos algo, se va a seguir acumulando. Hace tiempo eran 16,000 millones de toneladas, 22,000 millones, ahora son 38,000 millones de toneladas. ¿Cuándo podemos parar esto? Está complicado. Hay una cosa que se llama mitigación,
que es todas las medidas que podamos nosotros hacer, que podamos llevar al cabo para que esto no suceda. La adaptación puede ser que los organismos, los peces, los arrecifes, nosotros mismos nos acostumbremos a respirar esto, pero puede ser que no. Y viene una cosa que es nueva, que es la ingeniería climática. Todos estos centros están preparando personas para que en el futuro nos digan qué es lo que tenemos que hacer para colaborar y que esto del cambio climático no nos afecte del todo. Esta revista, esta portada es de octubre del 2016, me la acaban de regalar en la calle, y fíjense, México, el gobierno por lo menos del DF, ya está tomando cartas en el asunto. El transporte público de la Ciudad de México será una mejor alternativa de movilidad. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? Desde los 60, 70, pero nunca habíamos visto, yo por lo menos nunca había visto esto, de que en este... no soy periodista, está bajando de un carro que ustedes ven, que es un híbrido. Desde ya, los taxis, por ley, van a ser híbridos, cosa que a mí me parece bastante bien. Y miren, lo más interesante es de que la electromovilidad le llaman. El futuro de los taxis ya no van a ser los híbridos, ahora van a ser eléctricos. Eso me parece todavía mejor. Pero ¿por qué hasta ahora? Si eso lo pudieron haber hecho hace 100 años. Hubiéramos podido empezar con el auto hace 100 años. Tesla dio todas las bases para que eso pudiera hacerse. Esta fotografía es, no sé si del martes o miércoles o jueves de la semana pasada, en la cual me dio mucho gusto ver que ya estamos aprovechando la energía solar para generar luz y energía eléctrica. Pero ¿por qué hasta ahorita, digo yo? Si esto tiene años que se pudo haber llevado al cabo. Estos son los gobiernos, estos son los acuerdos internacionales, esto es lo que se hace a nivel mundial. ¿Qué podemos hacer nosotros de manera individual? Podemos utilizar el transporte público, ojalá lo mejoraran, ¿verdad? Porque ahorita está del asco. Podemos caminar, no hay que dejar electrodomésticos en stand-by, hay que apagarlos por completo o desconectarlos de plano si es que no los vamos a utilizar. En eso podemos contribuir cada uno de nosotros. No necesitamos que haya acuerdos internacionales por parte de los gobiernos. No necesitamos que el gobierno nos lo resuelvan. Cada uno de nosotros podemos hacer algo. Podemos utilizar lámparas de bajo consumo y podemos también reciclar todo. Podemos reciclar muchas cosas, desde la ropa, zapatos, envases, cristal, todo lo que podamos se puede reutilizar. Por otro lado, hay diferentes organizaciones que no son de gobierno, que no son particulares, son gente que de forma afortunada tiene conciencia de lo que está sucediendo, sabe del tema y hay que apoyarlos. En la medida de lo posible, pues hay que estar con ellos, porque la verdad, tienen razón. Fíjense otra cosa que es interesantísimo. Cuando Cristo nació, en el año 0, en el año 1, 2 o 3, lo que ustedes quieran, solamente había en el mundo 200 millones de habitantes. En México, hoy en día hay 116 millones, sabemos 116 millones. 1000 años después, en el año 1000, había 300 millones de habitantes. Nada. O sea, en 1000 años solamente creció la población 50%. Y en el año 1800, 800 años después, llegó a 1000 millones. En el año 2011, la población mundial llegamos, porque ya estaba yo aquí, a 7,000 millones de individuos. ¿De verdad hacemos falta tantos? Somos 7,000 millones. Fue el 30 de octubre del 2011 cuando se alcanzó esta cifra. Vean esto, antes eran tierras de cultivo, o había muchos pinos, o había muchos árboles. Hoy en día, ya nada más queda el piquito. Estamos utilizándolos, todos estos espacios, para habitarlos. ¿Y qué vamos a tomar? ¿Y qué vamos a comer? La última parte, como dice el doctor Aponte, si me dan 2 minutos más,
¿Termino? Carambas, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le puse a la plática la tierra con fiebre y en terapia intensiva? Qué bueno que aquí hay médicos clínicos y sobre todo alguien que hace ratito nos habló de un tema interesantísimo de la oxígeno. Si esto fuera un paciente que tiene mala distribución de líquidos, como sucede en la tierra, que hay sequías y encharcamientos en otro lado. Si tuviéramos CO2 elevado, igual que el óxido nitroso, ¿verdad? Que nosotros no lo manejamos, pero la tierra sí. Si los hidrofluorocarbonados también los tenemos elevados, si tenemos trastornos del metabolismo del calcio, si tuviéramos el pH bajo, si tuviéramos fiebre, si estuviéramos con hipoxia, no saturando bien, y si además estuviéramos en ayuno, como nuestros osos o nuestros residentes, este paciente, ¿cómo estaría? ¿Estaría bien? ¿Lo mandamos a la casa o lo mandamos a terapia intensiva? Pues créame, nuestro planeta está listo para la terapia intensiva. Una pregunta un poquito agresiva. ¿Qué bicho está provocando esto? Y la otra, ¿cuál es el tratamiento? Si fuera mi paciente, ¿qué le doy? A eso quería llegar. Y de verdad que somos tan soberbios, de verdad que nos creemos mucho y de verdad queremos que valemos mucho. Pero hay más o menos, lo mínimo registrado, 5 millones de especies vivas en nuestra biosfera. Lo mínimo. Y hay gente que dice que hay más de 50 millones de especies. ¿Por qué nos creemos dueños de todas ellas? Si somos solo una sola especie. ¿Por qué hacemos eso, pues, con un planeta tan bonito? No hay ninguno, en miles de millones de kilómetros a la redonda. Vean la belleza y vean lo vivo que está nuestro planeta. La temperatura que aquí vemos, la roca semisólida que sale de estos volcanes es impresionante. Lo que tenemos en lagos, en montañas, en bosques, en ríos, que todavía tenemos afortunadamente, hay que cuidarlo. Hay volcanes vivos y sin embargo estamos viendo la manera de apagarlos y de invadirlos. No es ningún amigo, no es ningún político, es una especie en extinción. El burrito, el de 4 patas, está en peligro de extinción. Esta se llama vaquita marina, está en serio peligro de extinción. Nuestro querido oso panda, que lo queremos desde los años 80, también. El lobo gris, que yo lo veo más amarillo que gris, pero dicen que se llama lobo gris. Este vive en México, los poquitos que quedan, también está en peligro de extinción. Los linces, que también son mexicanos, están en peligro de extinción. Este es un paciente que aprovechamos para tomarle una foto, fue al oftalmólogo, también está en peligro de extinción. Y como ellos, 6,000 más. Este es mi amigo Jaime, no es él, es otro. Fue al dentista, también aprovechamos para tomarle una foto. Fue con su amigo, este es Espiridión, también quiere que le pongan su dientito. Lo quiere de oro para que se vea más mono. Y son los dentistas, son los odontólogos. Nada, no es cierto. Son internos, ya están en peligro de extinción también. Ya no tenemos internos. Parecen pericos, pero son internos. Y bueno, pues, hasta aquí yo creo que más o menos entendemos qué es lo que está sucediendo con nuestro planeta. Y los dejo con algunas imágenes, un poquito de lo que tenemos de biodiversidad en nuestro planeta y que tal vez por alguna razón inconsciente o consciente no las queremos dejar vivir. Pero si nosotros no cuidamos esto que estamos viendo, si nosotros que somos la gente que se supone que piensa, si se supone que nosotros somos los que podemos ayudar a que esto siga adelante, no hacemos algo desde uno a uno de nosotros hasta colaborar con nuestro gobierno, que nos guste o no, es el que toma las decisiones.
y nuestro gobierno no colabora con el planeta, yo creo que nos va a tocar ver todavía unos escenarios mucho peores que los que hemos visto. Voy a seguir con 1000 imágenes más, solamente que esto lo traje para que vean la belleza que tenemos en la corteza de nuestro planeta, que es una micro nada del universo que entendemos que hay y sin embargo no lo cuidamos. Esperamos que hayamos hecho algo por el planeta. Una excelente plática, una conferencia extraordinaria que nos hace reflexionar. Esperemos que cada uno de nosotros hagamos lo necesario para evitar que esto siga aconteciendo. Le damos al doctor un reconocimiento y un obsequio de parte de la asociación.